Este millonario aparenta una vida de pobre. ¿Y si te dijera que existe un multimillonario sin jets privados ni trajes caros, pero que en silencio controla un país entero? Desde David Cheriton en Canadá, Azim Premji en India. Hoy te mostraré quién es y cómo logró tener redes eléctricas, aeropuertos y más tierra que muchas naciones. Número 6. David Cheriton, Canadá. El profesor de Stanford que convirtió una inversión de Google en miles de millones, pero que aún va al trabajo en bicicleta, se corta el pelo él mismo y detesta los lujos. Podría haberse jubilado hace 2 décadas y haberse comprado una isla en cada zona horaria. Pero en cambio, David Cheriton va en bicicleta al departamento de informática de Stanford cada mañana, la aparca en el mismo aparcamiento que los estudiantes y da clase con las mismas zapatillas destartaladas que ha usado durante años. No es solo un profesor. Es un gigante discreto de Silicon Valley, uno de los primeros inversores en Google, un pionero en sistemas distribuidos y un hombre cuyo nombre se esconde discretamente detrás de algunas de las tecnologías más transformadoras de la informática moderna. Su patrimonio neto, más de $10.000 millones. Pero nunca lo sabrías desde su garaje, ni desde su almuerzo. El hombre no tiene yate, no vuela en vuelos privados. Se dice que se cortó el pelo él mismo durante décadas y que una vez rechazó un aumento porque no lo necesitaba. Cuando le preguntaron sobre su riqueza, su respuesta no fue rebelión, sino asco. Dice que el lujo malcría a la gente. Y por su estilo de vida, es evidente que lo decía en serio. La casa de Cheriton en Palo Alto es modesta para los estándares de un magnate tecnológico. Sin helipuerto, sin sala de exposición para 6 coches, sin piscina infinita. Solo libros, bicis y un montón de equipos tecnológicos reciclados en el patio trasero. Su coche, un Honda de 10 años. Su comida predilecta, sándwiches y café de la cafetería del campus. Y, sin embargo, este hombre ayudó a financiar algunas de las startups más valiosas de Silicon Valley. Cofundó Arista Networks, que ahora vale decenas de miles de millones, y fue mentor de una generación de ingenieros cuyo código impulsa todo, desde Netflix hasta la NASA. Pero a pesar de su imperio financiero, Cheriton construyó una fortaleza de simplicidad a su alrededor. Rechaza el consumismo. Evita a la prensa. Y mientras otros multimillonarios se apropian de los titulares, él prácticamente borra su nombre del registro público. Nada de Instagram, ni charlas TED, ni giras de prensa filantrópicas. Prefiere el código a la conversación, el silencio a la fama. No intenta impresionarte. Intenta pasar desapercibido, porque a diferencia de los ostentosos nuevos ricos, la filosofía de Cheriton es brutal en su claridad. Si la riqueza cambia tus valores, para empezar, nunca tuviste los pies en la tierra. Pero si así vive un profesor multimillonario, esperen a conocer al heredero de IKEA que aún vuela en clase turista. Número 5. Mattias Kamprad, Suecia. Hijo del fundador de IKEA, Ingvar Kamprad, ahora participa en la fundación controladora de IKEA. Vive frugalmente en Suiza, evita los focos de atención y aún vuela en clase turista. Nació en un imperio del mueble. Pero hoy, Mattias Kamprad vive como si nunca hubiera heredado un céntimo. Mattias, el hijo menor de Ingvar Kamprad, fundador de IKEA y uno de los hombres más ricos de la historia moderna europea, no viste trajes de diseñador. No vive en una mansión. Y ni siquiera viaja en clase ejecutiva. En cambio, este heredero de un imperio global de más de $100.000 millones reside discretamente en Lausana, Suiza, donde comparte un modesto apartamento, viaja en tren como un estudiante y se acomoda en asientos de clase turista como cualquier otro pasajero, intentando evitar las tasas de equipaje. No está en la ruina. No es tímido. Es intencional. Mattias, junto con sus hermanos, tomó las riendas de la Fundación Kamprad tras la muerte de su padre. La fundación controla Inca Holding, la empresa que gestiona la mayoría de las tiendas IKEA en todo el mundo. Pero en lugar de usar ese poder para encumbrarse, Mattias lo usó para desaparecer. Nada de alfombras rojas, ni superdeportivos suizos, ni colaboraciones con influencers ni inversiones ostentosas. Solo camisetas blancas sencillas, bibliotecas públicas y los mismos hábitos económicos que el fundador de IKEA predicó durante décadas. Y el parecido es más profundo que la sangre. Mattias no solo mantuvo viva la visión de su padre, sino que la vive. Sigue comprando muebles en IKEA. Todavía lo ensambla él mismo. Todavía compra como quien intenta estirar cada euro. Se dice que ha rechazado oportunidades de lujo por principios, afirmando en privado que la extravagancia arruina el juicio. No asiste al Foro Económico Mundial. No patrocina galas. Y cuando los periodistas le piden entrevistas, las rechaza cortésmente.
Sus fotos son raras. Sus declaraciones públicas, aún más raras. Este hombre podría ser dueño de yates y marcas de moda. En cambio, posee silencio, estabilidad y una filosofía que forjó la marca de bajo presupuesto más icónica de la historia. Y quizás ese sea el secreto. Matthias entiende algo que la mayoría de los multimillonarios desconocen. La frugalidad no se trata de dinero. Se trata de control. Al rechazar el lujo, se aisló de las distracciones. Mientras otros multimillonarios buscan estatus, él construye un legado a puerta cerrada. En un mundo donde los multimillonarios a menudo intentan parecer cercanos, Matthias sí lo es. No está fingiendo. Vive la marca al máximo. Pero el siguiente es un multimillonario de criptomonedas que usa la misma sudadera todos los días. Número 4. Brian Armstrong, CEO de Coinbase, Estados Unidos. Dirige un imperio de criptomonedas que cotiza en bolsa, pero es famoso por alquilar una casa modesta y usar la misma ropa a diario. Una vez entró en una OPV de $1.000 millones sin garantías. Nadie diría que es multimillonario. Ni desde su casa alquilada de una sola planta, ni desde sus zapatos de $25, y mucho menos desde el hecho de haber entrado solo en la histórica salida a bolsa de su empresa. Brian Armstrong no se comporta como el fundador de una de las empresas de criptomonedas más importantes del mundo. No quiere ser el centro de atención, los símbolos de estatus ni el circo de los directores ejecutivos famosos. Lo que busca es tranquilidad, precisión y control. Lanzó Coinbase desde un simple Airbnb en 2012, durmiendo en un colchón en el suelo. E incluso después de que la empresa saliera a bolsa, valorada en casi $100.000 millones, el estilo de vida de Brian no evolucionó. Su uniforme, la misma sudadera con capucha y los mismos vaqueros. Su coche, no es un Lamborghini, sino un coche eléctrico destartalado que lleva años conduciendo. No tiene una mansión con 20 empleados. No organiza fiestas tecnológicas extravagantes en las colinas. Alquila y lo asimila. Un hombre con miles de millones alquilando su casa como si fuera la coda de un estudiante entre conciertos. Por decisión propia. Y cuando Coinbase salió a bolsa en 2021, Brian no llegó con guardias armados, séquito ni equipo de prensa. Entró al edificio del Nasdaq sin seguridad, sin estilista y sin miedo. Para él, el momento no se trataba de demostrar poder. Se trataba de mantener la concentración. Su enfoque del dinero es casi algorítmico, con mínima fricción y sin distracciones. Y mientras otros multimillonarios tecnológicos se entregan a retiros lujosos y aficiones excéntricas, a Brian se le suele encontrar programando discretamente o corriendo solo por San Francisco, integrándose como cualquier otro emprendedor que intenta triunfar. Pero la contradicción es asombrosa, porque este minimalista de perfil bajo dirige la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas regulada de Estados Unidos. Es la puerta de entrada entre Wall Street y la Web3, el puente silencioso entre los reguladores y los radicales. Y mientras Coinbase lucha contra gobiernos, hackers y la volatilidad de las criptomonedas, Brian lucha contra su ego. Es conocido por rechazar entrevistas con los medios y evitar conferencias tecnológicas ostentosas. Incluso dentro de su empresa, se dice que desprecia la política de oficina y los juegos de estatus innecesarios. ¿Su principio rector? Seguir construyendo, no seguir presumiendo. El estilo de vida de Armstrong es una paradoja calculada. Un multimillonario que se comporta como si estuviera autofinanciando. Y quizás ese sea el secreto para sobrevivir en el mundo de las criptomonedas. Porque en un espacio construido sobre la publicidad exagerada, Brian Armstrong destaca por lo que no muestra. Sin cadenas, sin aviones, sin humo. Solo estrategia y silencio ante lo que ahora nos presenta el rey de la agricultura de California. Número 3. Stuart Resnick, Estados Unidos. Stuart Resnick controla más agua de California que la mayoría de los gobiernos locales. Su imperio agrícola se extiende por miles de hectáreas, impulsando marcas reconocidas como Wonderful Pistachios, Alos Mandarins y Fiji Water. Y, sin embargo, la mayoría de los estadounidenses no lo reconocerían si pasara junto a ellos en un supermercado. Porque a diferencia de los magnates tecnológicos y los titanes de Wall Street que adornan titulares y edificios con sus nombres, Resnick se ha propuesto desaparecer tras el imperio que construyó. Tiene miles de millones de dólares, pero vive como un hombre que guarda un secreto. Su casa en Beverly Hills es segura, pero no extravagante. Su vestuario es desesperadamente mediocre, a menudo descrito por los conocedores como poco memorable. Nada de coches estridentes. Nada de arte ostentoso. Nada de declaraciones de diseño.
Y mientras la mayoría de los multimillonarios se apresuran a dominar la narrativa mediática, Resnick hace todo lo posible por evitarlo. Rara vez concede entrevistas. Sus fotos públicas son escasas. Y su presencia empresarial, a pesar de ser una de las operaciones agrícolas más grandes del mundo, se camufla tras múltiples propiedades y fideicomisos privados. Pero su influencia no es pequeña. El control de Resnick sobre los derechos de agua en una California propensa a la sequía le otorga una influencia envidiable para la mayoría de los políticos. No solo es dueño de la tierra, controla el flujo de vida que fluye bajo sus aguas. Cuando las ciudades racionan el agua, sus granjas siguen prosperando. Sus empresas extraen agua de los acuíferos más profundos, cuyos pozos son inmunes a las restricciones estacionales. Y mientras los activistas vociferan ante los micrófonos sobre el colapso ambiental, Resnick se mueve discretamente en las salas de juntas, estructurando acuerdos que inclinan el futuro de la agricultura, la logística y el suministro mundial de alimentos. Su riqueza no se basa en la especulación ni en los mercados digitales. Tiene sus raíces en la tierra, está irrigada por conexiones políticas, agudizada por una eficiencia despiadada y protegida por el silencio. Durante décadas, ha sido una de las figuras más influyentes del sistema alimentario estadounidense, pero siempre ha estado un paso por debajo del foco de atención. Ha recibido a gobernadores, ha presionado a presidentes, pero por muy cerca que esté del poder, siempre mantiene su vida personal envuelta en un discreto anonimato. Incluso la filantropía, el único ámbito donde a los multimillonarios les encanta alardear, es algo que aborda con extrema moderación. Resnick ha donado cientos de millones a la investigación climática y a universidades, pero siempre a través de instituciones, nunca por ego. No hay torres Resnick ni estadios Resnick, solo resultados y un control silencioso. Pero si crees que vivir desconectado es extraño para un multimillonario, espera conocer al heredero de Walmart que todavía compra en su propia tienda con la misma chaqueta de $12 que ha usado durante décadas. Número 2. Jim Walton, Estados Unidos. Heredero del imperio Walmart, una dinastía que transformó el capitalismo estadounidense y redefinió el comercio minorista global. Jim Walton podía permitirse cualquier cosa. Islas privadas, superyates, colecciones de arte excepcionales, cenas presidenciales. Pero en lugar de unirse al espectáculo de la riqueza generacional, eligió una vida tan sobria, tan ordinaria, que roza lo surrealista. Sus miles de millones son innegables. Es uno de los hombres más ricos de Estados Unidos. Sin embargo, aún vive en una modesta casa escondida en Bentonville, Arkansas, no lejos de donde nació Walmart. Su casa no se alza sobre la ciudad. No está revestida de piedra exótica ni protegida por hileras de portones de acero. Parece la propiedad de un gerente regional. Porque esa es precisamente la imagen que Jim cultiva. ¿Su vehículo de diario? Una camioneta. Sin conductor, sin séquito, sin insignias de riqueza. De hecho, los residentes de Bentonville suelen decir que, si no supieran quién es, asumirían que trabaja en la ferretería local. Y quizás sea precisamente así como él lo desea. La filosofía de Jim está profundamente ligada a los valores que fundaron Walmart. Ahorro, eficiencia y cercanía a la realidad. Mientras otros expanden imperios con empresas de medios y unicornios tecnológicos, Jim se ha centrado en la banca, la educación y el desarrollo comunitario, siempre entre bastidores. Como presidente de Harvest Bank, dirige uno de los bancos privados más grandes del país. Sin embargo, pocos fuera del mundo financiero conocen siquiera su nombre. En público, rara vez se le ve. No aparece en las alfombras rojas. No hace declaraciones en las cumbres. Ni siquiera tiene una cuenta verificada en redes sociales. Ha asistido a juntas de accionistas multimillonarias con solo un discreto asentimiento y una libreta en la mano. Sin guardaespaldas, sin trajes que griten, legado. Su poder es invisible, pero absoluto. Número 1. Azim Premji, India. En las altas esferas de los multimillonarios globales, la mayoría vive como semidioses, protegidos, mimados y ostentados. Pero Azim Premji es la anomalía. Antaño presidente de Wipro, el gigante tecnológico indio con gran presencia en Silicon Valley, Premji amasó una fortuna que podría rivalizar con el PIB de países pequeños. Sin embargo, hoy, divide su vida discretamente entre Bangalore y un modesto barrio de California, lejos de luces y bombos. No hay Rolls Royce aparcados frente a su casa, ni mansiones de mármol con helipuertos calefactados. De hecho, los visitantes dicen que su apartamento en Estados Unidos se asemeja al de un académico jubilado. Austero, lleno de libros y absolutamente modesto. Azim Premji, un hombre cuyo patrimonio neto superó los $20.000 millones,
Vive como si enseñara economía a nivel medio en una universidad estatal. La historia de la riqueza de Premji no se trata solo de lo que ganó, sino también de lo que donó. En una decisión que sorprendió incluso a la élite filantrópica, Premji donó más del 90% de su fortuna a la caridad, convirtiéndose en uno de los multimillonarios más generosos de la historia moderna. Mientras muchos hacen promesas y fundaciones en su nombre, Premji transfirió discretamente participaciones reales en su imperio, miles de millones en capital tangible, a un fideicomiso que financia la salud, la educación y el desarrollo rural en toda la India. Pero es su vida personal la que realmente rompe con los moldes. Y aunque Wipro sigue siendo un gigante del mundo tecnológico, Premji se ha retirado poco a poco del negocio por completo, centrándose en la expansión de escuelas rurales y la financiación de profesionales sanitarios en zonas remotas del mundo, a menudo mediante iniciativas anónimas. Lo que lo distingue no es solo su frugalidad, sino su invisibilidad intencionada. Ha rechazado premios, se ha mantenido al margen de los círculos políticos y rara vez participa como ponente en eventos importantes. En una era donde los multimillonarios compiten por construir cohetes espaciales y ganar influencia en las redes sociales, Azim Premji se conforma con desaparecer entre la multitud, subiendo un vuelo comercial con una camisa arrugada y sentado en clase turista junto a personas que no tienen ni idea de quién es. Pero justo cuando uno piensa que la humildad es innegable, aparece un magnate de la alimentación que construyó un imperio inmobiliario mientras vivía en un búnker subterráneo secreto.